Bienvenidos un dúa mu ese a mi canal. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa maravilloso, lleno de energía positiva. Yo estoy como siempre lista para traerles un vídeo que su copyright que les va a encantar, o al menos, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando las redes sociales, un rumor que se ha intensificado con cada segundo que pasa, y que involucra a dos de nuestras estrellas turcas favoritas. Adivinaron, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Ya su copyright, muchos de ustedes pensando, pero si ya no juntos. Y tienen razón superíndice 3N. Pero el drama, mis amigos, el drama nunca muere. Resulta que ha surgido una supuesta confesión superíndice 3N de Demet, una confesión superíndice 3N explosiva, que dice que vio a Can con otra persona. Lo leyeron bien. Drama total. Asu que prepur rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque hoy vamos a desentrar más menos a este misterio, vamos a analizar las pruebas, y vamos a ver copyright tan creíble es todo esto. Pero antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si les gusta el contenido du copyright denme un like, que eso me ayuda un montusimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos al chismecito. Como les dije al principio, este rumor ha estado circulando por todas partes. Lo he visto en Twitter, en Instagram, en TikTok, incluso mi abuela me preguntó superíndice 3 al respecto. Pero, ¿de du superíndice 3 de salió superíndice 3 todo esto? Bueno, la supuesta confesión superíndice 3N provendrá de una entrevista o un live, que Demet habrá dado, aunque la información superíndice 3N es bastante confusa y contradictoria. Algunos dicen que fue durante una entrevista en vivo en un programa de televisión superíndice 3N turco. Otros afirman que fue en un live improvisado en Instagram. Lo cierto es que la fuente original es difusa, lo cual ya levanta algunas banderas rojas. ¿No les parece sospechoso que algo tan explosivo no tenga una fuente clara y verificable? Pero copyright es lo que supuestamente dijo Demet. Según los rumores, Demet habrá confesado, con lágrimas en los ojos, que durante su relación superíndice 3N con Can, ella lo vio con otra mujer. No especificó superíndice 3 que copyright N era la mujer, ni du superíndice 3 de ocurrió superíndice 3, ni do. Simplemente dijo que lo vio y que eso la destrozó superíndice 3. Imagúnense la escena. Ahora, vamos a ser realistas. Si esto fuera cierto, sería una bomba. Sería la confirmación superíndice 3N de que Can no era tan perfecto como muchos lo idealizaban. Sería la explicación superíndice 3N definitiva del por qué copyright su relación superíndice 3N con Demet terminó superíndice 3 de forma tan abrupta. Pero, ¿es realmente cierto? Aquí es donde entra mi escepticismo. Como les dije antes, la falta de una fuente clara es muy sospechosa. Además, hasta ahora, no he visto ninguna transcripción superíndice 3N de la supuesta entrevista o live. No hay vídeos, no hay audios, no hay nada que confirme que Demet realmente dijo eso. Y esto me lleva a pensar que todo esto podría ser un invento. Un invento creado por algún fan despechado, por algún jate con mucho tiempo libre, o incluso por algún medio de comunicación superíndice 3N que busca generar clics y controversia. No será la primera vez que algo así sucede en el mundo del espectáculo. Pero ¿por qué copyright alguien inventará algo así? Bueno, las razones pueden ser muchas. Quizá ese alguien quiere dar más menos a la imagen de Can, o de Demet, o de ambos. Quizá ese alguien quiere revivir la llama de su antigua relación superíndice 3N, aunque sea a trabu copyright ese del escándalo. O quizá ese simplemente es una forma de llamar la atención superíndice 3N. Lo cierto es que hasta que no haya una prueba contundente de que Demet realmente dijo eso, debemos tomar todo esto con pinzas. No podemos dar por sentado que es verdad solo porque lo leemos en las redes sociales. Recuerden que en Internet hay mucha información superíndice 3N falsa y engau más menos osa. Ahora vamos a analizar un poco la situación superíndice 3N desde un punto de vista ese objetivo. Es cierto que la relación superíndice 3N entre Demet y Can fue muy intensa y medio tica. Durante la grabación superíndice 3N de la serie Erkenci Kwai, su química en pantalla era innegable.
Y eso hizo que muchos fans creyeran que su amor Tambiu Copyright N era real fuera de las CU Maras. Y al parecer, lo fue. Durante un tiempo, Demet y Can fueron la pareja del momento. Los veíamos juntos en eventos, en fotos en Instagram, en entrevistas. Parecían muy enamorados y felices. Pero de repente todo terminó superíndice 3. La ruptura fue muy abrupta y nunca se dieron explicaciones claras. Algunos dijeron que fue por problemas de agenda, otros que fue por diferencias irreconciliables, otros que fue por la presión superíndice 3 en mediútica. Pero lo cierto es que nunca supimos la verdadera razón superíndice 3N. Y es precisamente esa falta de información superíndice 3N lo que alimenta los rumores y las especulaciones. Cuando no sabemos la verdad, tendemos a llenar los vacuos con nuestras propias teorías y fantasías. Y es ahí donde nacen este tipo de rumores explosivos. Ahora, independientemente de si este rumor es cierto o no, creo que es importante recordar que tanto Demet como Can son personas reales, con sentimientos reales. No son personajes de una telenovela, son seres humanos que merecen respeto y privacidad. Es fácil juzgar y criticar desde la comodidad de nuestros hogares, pero no sabemos lo que realmente es tú, N viviendo. No sabemos por lo que han pasado en sus relaciones, ni los sacrificios que han hecho por su carrera. Asu que antes de creer cualquier cosa que leamos en Internet, debemos ser empáticos y tratar de ponernos en su lugar. Además, creo que es importante recordar que las relaciones terminan. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias son demasiado complicadas. Y a veces simplemente no estamos destinados a estar juntos. Y eso es tú bien. Lo importante es aprender de nuestras experiencias, seguir adelante y buscar la felicidad. Y creo que tanto Demet como Can han demostrado ser personas fuertes y resilientes, que han sabido superar los obstáculos y seguir brillando en sus carreras. Asu que en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos apoyarlos y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Deberíamos celebrar sus logros y admirar su talento. Y deberíamos recordar que son seres humanos, no personajes de una telenovela. En conclusión superíndice 3N, este rumor de que Demet explotó superíndice 3 y confesó superíndice 3 haber visto a Can con otra mujer es, hasta ahora, solo eso, un rumor. No hay pruebas contundentes que lo confirmen, y la falta de una fuente clara lo hace muy sospechoso. Asu que mi consejo es que no se lo tomen muy en serio. No se dejen llevar por el drama y la emoción superíndice 3N del momento. Esperen a que haya ese información superíndice 3N antes de sacar conclusiones precipitadas. Y sobre todo, recuerden ser empáticos y respetuosos con Demet y Can. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si es Asu du copyright, denme un like, que eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que el rumor es cierto? ¿Creen que es un invento? Du copyright, denme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. También Copyright N pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y adelantos de mis superíndice 3 vídeos. Y por último, pero no menos importante, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a personas y a difundir la información superíndice 3N. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense que aún no he terminado. Porque aunque les dije que no hay pruebas contundentes, siempre hay algo más que rascar. Y como buenas chismosas que somos, vamos a profundizar un poquito más en este asunto. Primero vamos a analizar un poco el contexto. La relación entre Demet y Can fue, como ya dije, un auténtico torbellino. Desde el principio, la prensa y los fans estuvieron obsesionados con ellos. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era interpretado como una prueba de su amor. Era una locura. Y eso, mis amores, puede ser muy asfixiante. Imagínense estar constantemente bajo el escrutinio público, con todo el mundo opinando sobre su relación, juzgando cada uno de sus movimientos.
Es una presión enorme. Además, ambos estaban en el punto álgido de sus carreras. Erkenci fue un éxito arrollador, y tanto Demet como Can se convirtieron en estrellas internacionales. Eso significaba viajes constantes, largas jornadas de trabajo, compromisos profesionales por todas partes. Un ritmo de vida frenético. ¿Es posible mantener una relación sana y estable en esas condiciones? Pues la verdad, es bastante complicado. La distancia, la falta de tiempo, el estrés, todo eso puede pasar factura. Y lamentablemente creo que fue lo que les pasó a Demet y Can. Pero volvamos al dichoso rumor. Porque aunque no haya pruebas directas, hay algunos detalles que podrían darle algo de credibilidad. Por ejemplo, el hecho de que la ruptura fuera tan repentina y sin explicaciones. Normalmente cuando una pareja famosa se separa, suelen dar un comunicado conjunto, explicando los motivos de la ruptura de forma amistosa. Pero en este caso, no hubo nada de eso. Silencio absoluto. Eso hizo que muchos fans sospecharan que algo grave había pasado. Que había un motivo oculto detrás de la ruptura. Y este rumor de la infidelidad de Can podría ser la respuesta a esa pregunta. Otro detalle que llama la atención es el comportamiento de Demet después de la ruptura. Se le vio muy afectada, triste y melancólica. Incluso llegó a publicar algunos mensajes en sus redes sociales que parecían dirigidos a Can, hablando de desamor y decepción. Claro, eso no prueba nada. Pero sí sugiere que la ruptura fue dolorosa para ella. Y si, además de la ruptura, tuvo que lidiar con una infidelidad, pues imagínense el sufrimiento. Pero ojo que también hay argumentos en contra de este rumor. Por ejemplo, el hecho de que Can siempre ha tenido fama de ser un hombre muy enamoradizo y apasionado. Si realmente hubiera engañado a Demet, no habría salido a la luz antes. ¿No habría habido fotos o testigos que lo confirmaran? Además, Can siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Nunca ha dado detalles sobre sus relaciones, ni ha hablado mal de sus exparejas. Es posible que si realmente hubiera sido infiel, hubiera mantenido el secreto durante tanto tiempo. Y luego está la cuestión de la credibilidad de las fuentes. Como ya dije, la información sobre la supuesta confesión de Demet es muy confusa y contradictoria. No hay una fuente clara y verificable que lo confirme. Y eso, mis amores, es una señal de alerta. En el mundo del espectáculo, los rumores falsos son muy comunes. A veces son inventados por los propios famosos para generar publicidad. Otras veces son obra de fans despechados o de medios de comunicación que buscan generar controversia. Es un mundo muy loco. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, la verdad, no lo sé. Este rumor es como un laberinto sin salida. Hay pistas que apuntan en una dirección, y otras que apuntan en la dirección contraria. Lo único que podemos hacer es esperar a que haya más información. A que Demet o Can decidan hablar sobre el tema, o a que aparezca alguna prueba que confirme o desmienta el rumor. Mientras tanto, debemos ser cautelosos y no dar nada por sentado. Pero independientemente de si el rumor es cierto o no, creo que es importante recordar que Demet y Can son personas reales, con sentimientos reales. No son personajes de una telenovela, son seres humanos que merecen respeto y privacidad. Es fácil juzgar y criticar desde la comodidad de nuestros hogares, pero no sabemos lo que realmente están viviendo. No sabemos por lo que han pasado en sus relaciones, ni los sacrificios que han hecho por su carrera. Así que antes de creer cualquier cosa que leamos en Internet, debemos ser empáticos y tratar de ponernos en su lugar. Y sobre todo, debemos recordar que las relaciones son complicadas. Que a veces funcionan, y a veces no, y que no siempre hay un culpable. A veces simplemente las cosas no están destinadas a ser. Así que en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos apoyar a Demet y a Can y desearles lo mejor en sus vidas. Deberíamos celebrar sus logros y admirar su talento. Y deberíamos recordar que son seres humanos, no personajes de una telenovela. Y ahora sí, mis amores, creo que hemos llegado al final de este chismecito. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si es así, déjenme un like, que eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que el rumor es cierto? ¿Creen que es un invento? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles.
Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y adelantos de mis próximos vídeos. Y por último, pero no menos importante, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas y a difundir la información. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco añadido extra, el impacto en sus carreras y la reacción de los fans asterisco asterisco. Pero alto ahí, que aún hay tela que cortar. Porque este tipo de rumores no solo afecta la vida personal de los famosos, sino que también puede tener un impacto significativo en sus carreras. Y en el caso de Demet y Can, no es diferente. Después de la ruptura, ambos tuvieron que lidiar con las consecuencias mediáticas. Los fans estaban divididos, algunos apoyando a Demet y otros a Can. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con insultos y acusaciones por todas partes. Era una locura. Y eso inevitablemente afectó su imagen pública. Algunos fans dejaron de seguirlos, otros los criticaron abiertamente. Y algunos medios de comunicación aprovecharon la situación para generar noticias sensacionalistas. Además, este tipo de rumores puede afectar las oportunidades laborales de los famosos. Algunos productores o directores pueden dudar en contratarlos, por temor a que su imagen pública se vea dañada. Y algunos patrocinadores pueden retirar su apoyo, por miedo a verse asociados con un escándalo. Por suerte, tanto Demet como Can han sabido superar estos obstáculos y seguir brillando en sus carreras. Demet ha protagonizado varias series y películas de éxito, y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Y Can ha triunfado en Italia y España, y se ha convertido en un ícono internacional. Pero no hay duda de que la ruptura y los rumores posteriores dejaron una marca en ambos. Y es importante que recordemos eso, y que seamos respetuosos con su privacidad y sus sentimientos. Y hablando de los fans, madre mía, la reacción fue de antología. Desde el momento en que se empezó a rumorear la posible infidelidad, las redes sociales explotaron. Almohadilla Demet está contigo, almohadilla Can mentiroso, almohadilla justicia para Demet, fueron algunos de los hashtags que se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Había grupos de fans que organizaban campañas de apoyo a Demet, enviándole mensajes de ánimo y regalos. Otros, en cambio, se dedicaban a buscar pruebas de la infidelidad de Can, analizando cada una de sus fotos y vídeos en busca de una pista. Parecían detectives profesionales. Y luego estaban los que simplemente se dedicaban a insultar y criticar a ambos, alimentando el drama y la controversia. Un auténtico circo romano. Pero lo más curioso de todo es que, a pesar de la falta de pruebas, muchos fans estaban convencidos de que el rumor era cierto. Y eso, mis amores, es el poder de la sugestión. Cuando queremos creer algo, tendemos a interpretar la información de forma que confirme nuestras creencias. Y en este caso, muchos fans querían creer que Can era el villano de la historia, y Demet la víctima. Y esa narrativa, aunque no sea necesariamente cierta, es muy difícil de cambiar. Porque una vez que se instala en el imaginario colectivo, se convierte en una especie de verdad incuestionable. Y eso puede tener consecuencias muy negativas para los famosos involucrados. Así que, una vez más, les pido que seamos cautelosos y que no demos nada por sentado. Que no nos dejemos llevar por el drama y la emoción del momento, y que tratemos de analizar la información de forma objetiva y crítica. Porque al final del día, lo más importante es que respetemos la privacidad y los sentimientos de Demet y Can, y que les deseemos lo mejor en sus vidas. Porque, como ya he dicho muchas veces, son seres humanos, no personajes de una telenovela. Y ahora sí, mis amores, prometo que esta es la última vez que digo esto. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si es así, déjenme un like, que eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que el rumor es cierto? ¿Creen que es un invento? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y adelantos de mis próximos vídeos.
Y por último, pero no menos importante, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas y a difundir la información. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Ahora sí, me voy de verdad. Besitos a todos.